En un pequeño pueblo de la provincia de León, llamado Villanueva de los Infantes, vivía don Manuel, un hombre de 65 años, con el cabello canoso y la mirada profunda, que siempre vestía con elegancia discreta, camisa blanca de lino, pantalones de lino azul marino y unos mocasines de cuero desgastados por el tiempo. A pesar de su porte, últimamente notaba que algo no iba bien en su salud, especialmente en las noches, cuando tenía que levantarse varias veces para ir al baño, y la fuerza de la orina parecía disminuir con cada año que pasaba. Don Manuel no era un hombre que se quejara fácilmente, pero esta vez estaba preocupado. Sabía que en el pueblo no había muchos especialistas, y las charlas de café con sus amigos en la plaza rara vez tocaban temas tan delicados. Nadie hablaba de la próstata, ese pequeño órgano, tan importante y, sin embargo, tan silencioso en su deterioro. Un día, mientras paseaba por la calle Mayor, se encontró con el doctor Eduardo Velasco, un urólogo con décadas de experiencia, que había llegado recientemente al Hospital de León. Eduardo llevaba siempre una bata blanca impecable, y un bolígrafo con el logo del hospital en el bolsillo de su camisa. Su voz era tranquila pero firme, y cuando habló con don Manuel, le dijo: «Hay una conversación que todos los hombres mayores de 60 deberían tener, pero que rara vez ocurre ni en consultas ni en tertulias. Es sobre 3 hábitos simples, naturales y accesibles, que pueden cambiar la salud de la próstata». Don Manuel frunció el ceño, intrigado. Eduardo continuó: «La próstata es una glándula pequeña, del tamaño de una nuez, justo debajo de la vejiga, que rodea la uretra, por donde pasa la orina. Con los años, especialmente después de los 50, esta glándula puede aumentar de tamaño, incluso sin ser cancerosa, y eso puede causar problemas serios». Mientras hablaba, don Manuel recordaba cómo sus noches se habían convertido en una especie de maratón entre la cama y el baño. Eduardo añadió con una sonrisa: «Y no es que la edad sea una excusa para vivir así. La ciencia ha demostrado que con ciertos hábitos sencillos, se puede prevenir ese aumento y mejorar la calidad de vida. Y no tienes que ponerte a correr una maratón ni hacer yoga en la Plaza Mayor». La primera de estas costumbres, explicó Eduardo, era la hidratación estratégica. No se trata solo de beber mucha agua, sino de cómo la distribuyes durante el día. El cuerpo pierde la sensibilidad a la sed con la edad, y muchos hombres pasan horas sin beber nada. Eso concentra la orina, que irrita la vejiga y la próstata. Don Manuel se imaginó entonces como su vejiga era un vaso de vino tinto que se iba llenando con un líquido cada vez más espeso y ácido, una imagen que le hizo sonreír a pesar de la seriedad del tema. Lo ideal es beber mucho por la mañana y durante el día, pero ir reduciendo el consumo al acercarse la noche, para no tener que levantarte tantas veces. Es un pequeño cambio que puede mejorar tu descanso y aliviar la presión sobre la próstata», concluyó Eduardo. Don Manuel decidió poner en práctica ese consejo desde ese mismo día. Mientras regresaba a casa, pensó que, si esa pequeña nuez llamada próstata podía causar tanto alboroto, merecía toda su atención y cariño. Y, de alguna manera, también pensó que, si su vieja botella de vino español tenía que esperar hasta la cena, al menos su vejiga estaría un poco más feliz. Pero en el fondo, una pregunta rondaba su mente: ¿qué otros secretos guardaba la salud de su próstata que aún no había descubierto? Y, sobre todo, ¿qué papel jugaría en todo esto su misteriosa vecina, Lucía, que no solo caminaba con unos tacones que hacían eco en la calle, sino que parecía saber más de lo que dejaba entrever? La historia apenas comenzaba. A la mañana siguiente, don Manuel se despertó con una mezcla de curiosidad y un leve cosquilleo de nerviosismo que no sentía desde hacía años. Lucía, la vecina, era una mujer que llamaba la atención sin proponérselo. Tenía una melena oscura que caía en ondas suaves sobre sus hombros, y esa mañana llevaba un vestido rojo ajustado que resaltaba su figura con elegancia sutil. Sus zapatos, unos salones de charol negro, hacían un ritmo acompasado y seductor al caminar por el portal, mientras sus pendientes de plata captaban la luz con cada movimiento. Don Manuel, desde su ventana, no pudo evitar robarle una mirada, aunque rápidamente desvió la vista, sintiendo que la sangre le subía a la cara. Con estos tacones, más que una vecina parece la directora de orquesta de toda la calle, pensó con una sonrisa. Esa tarde, decidió dar un paseo por el parque cercano, a pocos minutos de la Plaza Mayor, no solo para poner en práctica la segunda costumbre que el doctor Velasco le había recomendado, sino también para despejar su mente. Eduardo le había explicado que una caminata ligera después de las comidas mejora la circulación sanguínea en la zona pélvica, ayudando a la próstata a mantenerse saludable.
Y no hace falta que saltes vallas ni que corras detrás de los autobuses, Manuel. Basta con caminar tranquilo, como si buscaras a Lucía, le había bromeado el doctor mientras caminaba. Don Manuel notó cómo el aire fresco le llenaba los pulmones y cómo su cuerpo se relajaba poco a poco. Las calles adoquinadas del pueblo, flanqueadas por casas con balcones de hierro forjado y macetas de geranios, creaban un escenario perfecto para ese pequeño ritual diario. A lo lejos, vio a Lucía sentada en un banco, leyendo un libro con una sonrisa en los labios. Su vestido rojo ahora parecía aún más llamativo bajo la luz del sol poniente. Al acercarse, ella levantó la vista y le saludó con una mirada que mezclaba complicidad y misterio. ¿También vienes a hacer la caminata recomendada por el médico del hospital?, preguntó con una sonrisa pícara. Don Manuel, sin poder ocultar su timidez, asintió y le dijo que estaba intentando cuidar su salud, aunque no pudo evitar añadir, y, bueno, también para evitar levantarme tantas veces por la noche. Lucía rió suavemente y le contestó, pues deberías contarme más de esos secretos para la salud. Quizás pueda ayudarte, Manuel. Su voz tenía un tono dulce, pero con un dejo de juego que lo dejó pensando en que podría haber detrás de esa invitación. Mientras caminaban juntos, la tarde se fue tornando en una escena casi sacada de una novela romántica. La luz dorada bañaba sus rostros, el murmullo lejano de la fuente en la plaza y el susurro de las hojas movidas por la brisa creaban un ambiente íntimo y ligero. Don Manuel sentía que, a pesar de los años y las preocupaciones, la vida aún le ofrecía sorpresas, pero justo cuando parecía que todo iba a ser un paseo tranquilo, Lucía se detuvo de repente, miró a don Manuel con seriedad y dijo, «Hay algo que debes saber sobre la salud de la próstata, algo que no te contó el doctor Velasco. Es un secreto que pocos conocen, y que puede cambiarlo todo». Su voz bajó casi a un susurro, y don Manuel se quedó paralizado, con el corazón acelerado. Antes de que pudiera preguntar, Lucía desapareció entre las sombras de un callejón, dejando a don Manuel con el misterio y una sensación de que esa tarde era solo el comienzo de algo mucho más grande y peligroso. ¿Quién era realmente Lucía? ¿Qué sabía sobre la salud de la próstata que ni siquiera un doctor podía revelar? Y, sobre todo, ¿estaba don Manuel preparado para enfrentarse a esa verdad oculta? Al día siguiente, don Manuel decidió visitar el mercado semanal de Villanueva de los Infantes, un lugar bullicioso donde los colores, aromas y sonidos se mezclaban en una sinfonía propia de la vida rural española. Llevaba una camisa de lino beige ligeramente desabotonada en el cuello, pantalones de algodón oscuros y unos zapatos de piel marrón bien lustrados. En su muñeca, un reloj clásico de pulsera, regalo de su padre, que parecía marcar no solo el tiempo, sino también la paciencia y la sabiduría acumuladas mientras paseaba entre los puestos de frutas y verduras. Recordó la tercera costumbre que el doctor Velasco le había recomendado, mantener una vida sexual activa como parte fundamental para la salud de la próstata. Nada de vergüenzas, don Manuel, le había dicho el doctor con una sonrisa socarrona. El cuerpo necesita moverse, y no solo para ir al baño. Don Manuel se sorprendió a sí mismo pensando en Lucía, aquella vecina con vestido rojo y tacones de charol, y en cómo su presencia le hacía sentir vivo, incluso más joven. Por un momento, se imaginó invitándola a cenar, preparando un plato con tomates frescos y aceite de oliva, justo como le había recomendado Eduardo para la cuarta costumbre, una alimentación estratégica que incluía alimentos ricos en licopeno y zinc para proteger la próstata. Mientras seleccionaba cuidadosamente unos tomates maduros, una mujer mayor con pañuelo en la cabeza y delantal floreado se le acercó. Era doña Carmen, la panadera del pueblo, conocida por sus empanadas y su lengua afilada. Observó a don Manuel y le soltó sin rodeos, «Ay, Manuel. Ese vestido rojo de tu vecina Lucía no es para un hombre tan serio como tú. Pero bueno, quien no arriesga no gana, ¿verdad? Eso sí, cuida esa salud que con la edad no se juega». Don Manuel rió con ganas, sintiéndose un poco más ligero, como si el peso de sus preocupaciones se diluyera entre las risas y los aromas del mercado. Decidió entonces comprar unas semillas de calabaza, otro aliado natural para la próstata, y se prometió preparar una cena digna de un caballero. Al caer la noche, en su modesta casa con vigas de madera y paredes encaladas, don Manuel se puso su camisa favorita, ligeramente abierta para dejar entrever un poco de su pecho canoso, y se acomodó en el sillón con una copa de vino tinto. Pensaba en cómo esos pequeños cambios, la hidratación, las caminatas, la alimentación y la vida activa, podían transformarlo.
Pero también sabía que aún quedaba una quinta costumbre por descubrir, una que el doctor Velasco había dejado para el final: el sueño profundo y reparador, la clave para mantener el equilibrio hormonal y proteger la próstata. Mientras se acomodaba para dormir, su mente vagaba hacia Lucía y la misteriosa advertencia que le había hecho. ¿Qué secretos escondía ella? ¿Sería acaso la clave para entender todo lo que su cuerpo le estaba pidiendo? Pero justo cuando cerraba los ojos, escuchó un leve ruido en la puerta. Al abrir, no había nadie. Solo un sobre con una nota que decía: no todo es lo que parece. Mañana entenderás. Un escalofrío recorrió su espalda. La noche en Villanueva de los Infantes era tranquila, pero para don Manuel, la calma era solo la antesala de una tormenta que estaba por comenzar. A la mañana siguiente, don Manuel se despertó con la sensación de que algo había cambiado en el aire. La luz del sol entraba tímida por la ventana de su habitación, iluminando las sábanas arrugadas y su camisa abierta de la noche anterior. Se levantó con cuidado, ajustándose el cinturón de los pantalones y recordando la nota misteriosa que había encontrado. No todo es lo que parece. Mañana entenderás. ¿Quién podía haberla dejado? ¿Lucía? ¿O alguien más? Decidió que la mejor manera de aclarar su mente era poner en práctica la quinta costumbre que el doctor Velasco le había explicado: cuidar su sueño para regular las hormonas y proteger la próstata. Se prometió a sí mismo crear un ambiente propicio para descansar, apagar el móvil, bajar las persianas, evitar el café por la tarde y leer un libro en lugar de mirar la televisión. A ver si esta vez consigo dormir como un bebé y no como un gato viejo con insomnio, se dijo con una sonrisa irónica. Durante el día, mientras paseaba por las calles empedradas del pueblo, don Manuel se encontró de nuevo con Lucía. Ella llevaba una blusa blanca de seda que dejaba entrever la curva suave de sus hombros y una falda lápiz negra que marcaba sus caderas con discreta sensualidad. En sus muñecas, pulseras finas de plata que tintineaban suavemente al moverse. Lucía le miró con una mezcla de desafío y complicidad, y le preguntó: ¿has pensado en lo que te dije ayer? La salud de la próstata es solo la punta del iceberg. Don Manuel, intrigado, quiso saber más, pero antes de que Lucía pudiera responder, un hombre apareció entre la multitud. Alto, con gafas oscuras y traje gris, parecía fuera de lugar en aquel pueblito. Sin mediar palabra, le entregó un pequeño paquete a Lucía y se marchó rápidamente. Ella lo guardó en su bolso y miró a don Manuel con expresión seria. Esto es solo el comienzo. Hay gente que no quiere que sepamos la verdad. Esa noche, don Manuel trató de dormir, siguiendo al pie de la letra las indicaciones del doctor. Pero a pesar del silencio y la oscuridad, su mente no dejaba de darle vueltas a la misteriosa advertencia y al enigma de Lucía. En la penumbra, recordaba cada palabra que Eduardo le había dicho sobre la importancia del sueño profundo, como la melatonina y la hormona del crecimiento protegían los tejidos de la próstata y reducían la inflamación. Justo cuando parecía que estaba a punto de caer en un sueño reparador, una sombra cruzó por la ventana. Don Manuel se levantó de un salto, el corazón latiendo con fuerza, y vio como una figura se alejaba entre los callejones del pueblo. ¿Quién era aquel misterioso visitante nocturno? ¿Qué relación tenía con los secretos que Lucía guardaba? Y, sobre todo, ¿qué papel jugaría don Manuel en esa trama oculta que amenazaba con desvelar una verdad que podría cambiarlo todo? El silencio de Villanueva de los Infantes se quebró esa noche, y con él, la tranquilidad del hombre que apenas comenzaba a descubrir que cuidar de su próstata era mucho más que un simple hábito. Era una batalla en la que la salud y el misterio se entrelazaban peligrosamente. Al amanecer, don Manuel se sentó en el banco de la plaza principal, envuelto en su chaqueta de lana gris, mientras el aire fresco de la mañana acariciaba su rostro. Observaba cómo los primeros rayos de sol iluminaban los balcones adornados con flores y cómo los vecinos comenzaban su rutina diaria. Sin embargo, en su mente no había espacio para la tranquilidad. La serie de eventos recientes le mantenía en un estado de alerta constante. Decidió que era momento de hablar con el doctor Eduardo Velasco. Quizás él tenía respuestas a las preguntas que le atormentaban. Al llegar al Hospital de León, encontró a Eduardo en su despacho, con su bata blanca impecable y un libro abierto sobre la mesa. El doctor le recibió con una sonrisa amable, pero notó de inmediato la preocupación en el rostro de don Manuel. Eduardo, necesito entender qué está pasando. Lucía, la nota, el hombre misterioso, todo esto me supera, confesó don Manuel, frotándose las manos con nerviosismo. El doctor asintió y le invitó a sentarse.
Manuel, lo que estás viviendo no es común, pero tampoco imposible. Hay organizaciones que, por intereses económicos o políticos, prefieren que los hombres no sepan cómo cuidar realmente su próstata. Prefieren que dependamos de medicamentos caros y tratamientos invasivos. Don Manuel frunció el ceño, incrédulo pero atento, por eso te insistí en esas 5 costumbres: hidratación correcta, caminatas, actividad sexual regular, alimentación estratégica y sueño reparador. Son simples, naturales, y funcionan. Pero hay quienes quieren mantenernos en la ignorancia, continuó Eduardo con voz baja. Justo en ese momento, sonó el teléfono del doctor. Eduardo contestó, su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y preocupación. Colgó y miró a don Manuel con gravedad, parece que Lucía está en peligro. Ha descubierto algo que no debía, y ahora la quieren silenciar. Don Manuel sintió un escalofrío. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudarla? Antes de que Eduardo respondiera, la luz del despacho parpadeó y se apagó súbitamente, sumiendo la habitación en la oscuridad. Un golpe seco resonó en la puerta y una voz desconocida susurró, no podéis impedir que la verdad salga a la luz. La tensión se cortaba con un cuchillo. Don Manuel comprendió que aquella batalla por la salud de la próstata era solo el comienzo de una historia mucho más oscura, donde la lucha por el bienestar se mezclaba con secretos, traiciones y un peligro que acechaba en las sombras. Mientras la luz volvía lentamente, don Manuel supo que su vida y la de Lucía estaban a punto de cambiar para siempre. Y que, para descubrir la verdad, tendría que enfrentarse a enemigos invisibles, en un juego donde cada paso podía ser el último.